Good morning, and good morning. Buenos días y buenos días. We are going to verse 18. Vamos al versículo 18. 1 Corinthians chapter 1 and in the Passion. De Primera de Corintios capítulo 1 en la versión de la Pasión. Look what it says. Mira lo que dice. To preach the message of the cross seems like sheer nonsense to those who are on the way to destruction. Predicar el mensaje de la cruz parece pura tontería a los que van camino a la destrucción. Do you know, we read many statements in the Bible and don't even pause to think about them. ¿Sabes? Leemos muchas afirmaciones en la Biblia y ni siquiera nos detenemos a pensar en ellas. If we would spend more time meditating on truths, Si pasáramos más tiempo meditando en las verdades and make sure we understand what God is saying, y nos aseguráramos de entender lo que Dios está diciendo, I guarantee you we would live our lives differently. te garantizo que viviríamos nuestras vidas de manera diferente. So look what Paul is saying. Así que mira lo que Pablo está diciendo. He's saying to preach the message of the cross, which is of course the message of the new covenant. Está diciendo, predicar el mensaje de la cruz, que por supuesto es el mensaje del Nuevo Pacto, The wonderful, powerful gospel. el maravilloso y poderoso evangelio, It seems like sheer nonsense to those who are on the way to destruction. parece pura tontería a los que van camino a la destrucción. As long as I've been a Christian now for 54 years, Desde que he sido cristiano hasta ahora por 54 años, I have been to many evangelistic meetings. he estado haciendo muchas reuniones evangelísticas. You know, since I've been a child, I was in meetings where the gospel was preached. Sabes, desde que era un niño estuve en reuniones donde el evangelio fue predicado. And except for very few exceptions, Y salvo muy pocas excepciones, the majority of times that I remember, la mayoría de las veces que recuerdo, the preachers tried to find a clever way to present the gospel. los predicadores trataban de encontrar una manera ingeniosa de presentar el evangelio. They tried to make the gospel very presentable. Trataban de hacer el evangelio muy presentable. And you know, if you look at what Paul says, Y sabes, si miras lo que Pablo dice, he says that the gospel is nonsense to those who are on the way to destruction. él dice que el evangelio es una tontería para aquellos que están en camino a la destrucción. Why are we trying to make something attractive that cannot be attractive to people who are lost? ¿Por qué estamos tratando de hacer algo atractivo que no puede ser atractivo para las personas que están perdidas? Think about this. Piensen en esto. If you try to make it attractive to people who are lost, then we are actually taking the power of the gospel away. Si tratamos de hacerlo atractivo para la gente que está perdida, entonces le estamos quitando el poder al evangelio. You see, the gospel is not a clever message, it's a powerful message. Verán, el evangelio no es un mensaje ingenioso, es un mensaje poderoso. And to the people who reject the gospel, it must be like nonsense. Y para la gente que rechaza el evangelio debe ser como una tontería. If people who are rejecting the gospel, Si la gente que está rechazando el evangelio, if they have this attitude, si tienen esta actitud, well, that's a really nice message that you're preaching. bueno, ese es un mensaje muy bonito el que estás predicando. It's really nice what you believe, Es muy bonito lo que crees, but it's not for me. pero no es para mí. Then you have not preached the true gospel. Entonces no has predicado el verdadero evangelio. Because the true gospel must be like nonsense to those who are not accepting it. Porque el verdadero evangelio debe ser como una tontería para aquellos que no lo aceptan. Why are we so afraid to upset people with the message of the gospel? ¿Por qué tenemos tanto miedo de molestar a la gente con el mensaje del evangelio? The ones who are rejecting it, to them it has to be nonsense. Los que lo rechazan, para ellos tiene que ser una tontería. But look what Paul says. Pero mira lo que dice Pablo. He says to those, first he says but. And remember the word but? Primero dice, pero. ¿Recuerdan la palabra pero? You remember the word but? ¿Recuerdas la palabra pero? You know, but, must. Ya sabes, pero, más. But to us who are being saved. Pero para nosotros que estamos siendo salvos. You remember I've spoken a lot about the buts in the Bible. Recuerda, se ha hablado mucho sobre los peros en la Biblia. How important these words are. Lo importante que son estas palabras. So Paul is in other words saying, don't worry that it looks like nonsense to those who reject it. Entonces Pablo está, en otras palabras, diciendo, no se preocupen de que les parezca una tontería a los que lo rechazan. It has to look nonsense for them. Tiene que parecerles una tontería a ellos. But Pero for us who are being saved, a nosotros que hemos sido salvados, it is the mighty power of God released within us. es el poderoso poder de Dios que es liberado dentro de nosotros. May I suggest something?
¿Puedo sugerir algo? If you preach a clever gospel that is not nonsense to the ones who reject it, Si estás predicando un evangelio inteligente que no es una tontería para los que lo rechazan, the ones who reject it say, very nice, but no, I don't think I want that. los que lo rechazan dicen muy bonito, pero no creo que es para mí. If you preach that gospel, it will not be the power for those who are saved. Si predicas ese evangelio, no será el poder para los que se salvan. Because the word but means that the first and the second part are connected. Porque la palabra pero significa que la primera y la segunda parte están conectadas. A clever gospel is not the power of God to be saved. Un evangelio inteligente no es el poder de Dios para ser salvos. The gospel of the cross is the power of God to be saved. El evangelio de la cruz es el poder de Dios para ser salvos. So therefore, we don't need to find a clever way of preaching the gospel. Por lo tanto, no necesitamos encontrar una manera inteligente de predicar el evangelio. We need to stay to the simple message of the cross Necesitamos quedarnos con el simple mensaje de la cruz and demonstrate it with signs, wonders, and miracles, y demostrarlo con señales, maravillas y milagros and with an incredible life of loving people. y con una vida increíble de amar a la gente. Once we do that, Una vez que hagamos eso, we will experience the power of the gospel. experimentaremos el poder del evangelio. I don't want to preach a gospel that depends on me. No quiero predicar un evangelio que dependa de mí. I want to preach a gospel that depends on what happened at the cross. Quiero predicar un evangelio que dependa de lo que sucedió en la cruz. Because there's no power in me, Porque no hay poder en mí, but there is a lot of power in the cross. pero hay mucho poder en la cruz. Think about this. Piensa en esto. And you know, suddenly everybody can preach the gospel. Y sabes, de repente todo el mundo puede predicar el evangelio. Many people have asked me, Reinhard, help me to teach me how do I preach the gospel? Mucha gente me ha preguntado, Reinhard, ayúdame, enséñame cómo predico el evangelio. And they try to find a clever method. Y trataban de encontrar un método ingenioso. There is no clever method. No hay ningún método ingenioso. There is only a message of the cross. Solo existe el mensaje de la cruz. That's where you find all its power. Ahí es donde se encuentra todo su poder. See you guys tomorrow. Nos vemos mañana.